Buenos días a todos. Mi nombre es Carolina González y formo parte del equipo de ventas de España de Nordea. En primer lugar, agradeceros a todos vuestra participación hoy en lo que es nuestro último webinar del año. Y desde Nordea queremos daros las gracias por estar hoy participando con nosotros de forma virtual. En este último desayuno nórdico virtual queríamos aprovechar para comentar nuestras perspectivas de cara al próximo año y traer alguna idea de inversión que consideramos interesante para este entorno de mercado. Comenzando hablando de nuestra perspectiva de cara al año que viene. Seguimos creyendo que la renta variable es muy atractiva para las carteras y, de hecho, consideramos que, vemos que el crecimiento de beneficios sigue siendo alentador y, de hecho, es una fuente de rentabilidad muy interesante frente a la rentabilidad esperada de otros activos que es inferior. Aunque estamos positivos en renta variable de cara al año que viene, sí que vemos que hay ciertas valoraciones en renta variable altas y, de hecho, es por ello que apostamos por una diversificación de este activo. Por tanto, contando no con una renta variable que no haya tenido beneficios y que necesite un crecimiento de beneficios para los próximos años superior al 20% para poder justificar sus valoraciones actuales, sino contar más con una renta variable de calidad, con un crecimiento de beneficios constante en el tiempo. Aunque estamos positivos, como he dicho, de cara al 2022, de ahí nuestro atractivo por la renta variable, sí que somos conscientes de que veremos un inicio de año en el que no estará exento de volatilidad. Una volatilidad en los mercados que vendrá a mano del COVID y de sus nuevas variantes, también de la inflación, que sí que consideramos que no es un tema estructural, pero sí que veremos en este primer comienzo de año unos datos de inflación por encima de los objetivos de los bancos centrales. Por tanto, debemos estar atentos a la reacción de estos. Además, nos encontramos en un entorno de subidas de tipos por parte de Estados Unidos. Sí que no lo vemos cercano por la parte de Europa, pero sí que vemos cada vez más cercano ese inicio del tapering, algo que son, claramente movimientos que traerán reacciones en el mercado que debemos estar bastante atentos. Y para comenzar este webinar, con esta primera diapositiva y en este entorno de mercado que he comentado, sí que quiero destacar cuál es el principal reto al que se enfrentan actualmente los inversores. Pues en esta gráfica vemos la rentabilidad esperada para los próximos años de los diferentes activos. Como vemos, la renta variable es claramente el activo que mayor rentabilidad nos va a aportar, pero si nos fijamos en todos los activos, vemos cómo esas rentabilidades esperadas son muy inferiores a las que venían dando en el pasado. De hecho, la parte que más nos llama la atención y que vemos aquí más relevante es esa parte izquierda, en donde aparecen los activos más conservadores. Estos activos, como vemos, pues esperamos una rentabilidad, están dando una rentabilidad muy limitada y además pues tampoco están protegiendo ese capital como venían haciendo a lo largo de estos años pasados. Por tanto, como somos conscientes de que no podemos poner todo nuestro patrimonio en renta variable, sí que abogamos por contar en cartera con unos instrumentos que nos permitan descorrelacionar las carteras obteniendo rentabilidades atractivas. Y es por ello que creemos que hay que tener, sobre todo, estos instrumentos que nos permitan, además, proteger el capital ante correcciones de mercado. Y teniendo en cuenta esto que he dicho, hemos querido traer hoy aquí una primera idea de inversión, que es nuestro Nordea 1 Stable Return Fund, que creemos que tiene todo el sentido tener en este entorno de mercado, como fondo mixto, moderado, para proteger nuestras carteras. De hecho, yéndonos a las características del fondo, como he dicho, nuestro Stable Return Fund es un fondo mixto moderado, que de hecho tiene mucho histórico, desde 2005, y vemos cómo en esta gráfica de la izquierda, desde el lanzamiento, ha sido capaz de batir a esa categoría en la que está englobada, que es el Moderate Allocation.
Pero no solo eso, también ha sido capaz de conseguir una de las principales características del fondo, que es esa protección, esa preservación del capital, como vemos en la gráfica de la derecha, esa preservación a 3 años, que vemos cómo a lo largo del histórico del fondo ha sido capaz de proteger y de preservar el capital en cada uno de los momentos de caída del mercado. Por tanto, en este entorno de mercado, consideramos que contar con un fondo todoterreno, con un fondo que nos permita proteger el capital como nuestro stable return, tiene todo el sentido en las carteras. Y yéndonos a recordar las principales características del fondo en cuanto al proceso de inversión, recordar que se trata de un fondo que se centra en la gestión de las primas de riesgo. Y esto es algo diferencial, algo que no podemos encontrar en el resto de los fondos de su categoría y que además ha demostrado que a lo largo de la historia del fondo ha sido capaz de dar mayor estabilidad que los fondos de su categoría en términos de riesgo y rentabilidad. De hecho, si vemos la gráfica de la derecha, esta combinación de fuentes agresivas y fuentes defensivas nos permite, frente al enfoque tradicional, obtener una mayor rentabilidad y un comportamiento más estable a lo largo de los años. Y, por tanto, también es importante tener en cuenta que esto nos permite también, este enfoque, ajustar el fondo de una forma, nos da señales mucho más fiables que teniendo en cuenta una visión macroeconómica que hemos podido comprobar que resulta más difícil hacerlo de forma constante en el tiempo. Vemos en la siguiente gráfica la gestión del riesgo. Como vemos, el core del fondo se encuentra en ese equilibrio de estrategias defensivas con estrategias agresivas, que de hecho contamos además con esa palanca, esa parte sombreada que vemos de la diapositiva gris, que nos permite ajustar el fondo de forma táctica, de forma puntual, en términos pues de renta variable, de crédito, de duración, levemente en el momento que fuera necesario, o sea, incrementándola o reduciéndolo. Y esto nos da lugar a una volatilidad ex ante, que de hecho vemos que el fondo se encuentra por debajo de un 7%, por tanto también estamos cumpliendo con ese objetivo de volatilidad del fondo de estar entre el 4 y el 7%. En esta diapositiva muestro el posicionamiento de la cartera por tipos de activos. Como sabemos, esta foto no cambia mucho de mes a mes. Aquí simplemente resaltar que, en términos de exposición neta renta variable, el fondo se encuentra en torno al 57%. Recordar que los fondos, los mixtos moderados suelen oscilar entre una exposición entre el 25 y el 75%. Debido al perfil conservador de nuestro fondo, este fondo nunca ha estado por encima del 58% de exposición. También en términos de duración pues muy reducida, entre el 0,6 y el 0,7, algo que no nos ha aportado, no nos ha beneficiado, pero tampoco nos ha perjudicado, pero sí que hemos hecho uso de otro tipo de estrategias defensivas, como las divisas, que sí que nos han ayudado en momentos claves. También resaltar la beta muy baja, entre 0,3 y 0,35. En cuanto a vemos que aquí en términos de activos, la parte del crédito lo tenemos estamos ligeramente positivos, de forma táctica, no a nivel estratégico. Y resaltar también que la parte de renta variable, tanto en mercados desarrollados como en mercados emergentes, seguimos apostando por lo que denominamos la stable equities, esa renta variable de calidad, con beneficios estables y dividendos estables. Y en cuanto a divisas, recordar que el fondo está cubierto casi al 100% al euro, por tanto, mayoritariamente va a estar expuesto a esa divisa. El resto de exposición va a estar en divisas fuertes, en dólar o el yen japonés. Y la parte corta de exposición a divisas va a estar en divisas más cíclicas, más ligadas a materias primas, como pueden ser pues el dólar canadiense, australiano o neozelandés. Y ya por último, y volviendo un poco y relacionándolo con nuestro outlook, con las perspectivas que he comentado al principio y fijándonos en la parte de renta variable del fondo, pues aquí la parte de la gráfica de la izquierda seguimos viendo atractiva esta renta variable, estas compañías en términos de fundamentales. Vemos que el crecimiento de beneficios y dividendos que está aquí está señalizado en la línea azul claro frente al mercado en azul oscuro, han sido pues mucho más constantes y estables a lo largo de
del tiempo. Y en términos también de valoración, en la gráfica de la derecha vemos cómo siguen siendo atractivas, vemos esa primera parte, ese gap que sí que se estrechó ligeramente, pero seguimos viendo mucho potencial en estas compañías y más en este entorno de mercado y de cara al año que viene, ya que este tipo de compañías han demostrado, y de hecho lo vimos en la primera parte del año, que son menos sensibles a movimientos de tipos, por tanto, este entorno de subidas de tipos por parte de Estados Unidos son compañías que se verán menos afectadas. Y la verdad que hasta aquí esta primera idea de inversión para este entorno actual de mercado y de cara al año que viene, con este mixto moderado, pero sí que también consideramos que es interesante también un fondo de renta variable global de cara al año que viene. Y hoy hemos querido traer aquí nuestro Nordea 1 Global Stars Equity Fund. Antes de comenzar a resaltar las características del fondo, sí que me gustaría recordar el concepto STARS. O sea, siempre que vemos el concepto STARS en un fondo de Nordea, esto lo que va a implicar es la absoluta integración de los criterios ASG en el proceso de inversión. Y sí que es cierto que hoy en día escuchamos hablar muchísimo del ASG y puede parecer que es una moda a la que nos hemos sumado, pero la realidad es que no por nuestro ADN nórdico, sino que en Nordea, realmente como gestora nórdica que somos, que venimos de un banco nórdico cuyos clientes son la sociedad nórdica, el hecho de que contemos con soluciones de inversión como esta, que ya nos remontamos a 1988 cuando lanzamos la primera idea de inversión en este aspecto, se debe no porque nos hayamos sumado a la moda, sino porque teníamos la necesidad de atender a la fuerte demanda, la histórica demanda de este tipo de soluciones de esa sociedad nórdica. Una sociedad nórdica que se ve en los números, lo históricamente y fuertemente involucrados que han estado con esta solución, que son que el 60% al final de los vehículos nuevos vendidos en esta sociedad son eléctricos o casi el 100% de la sociedad recicla. Al final son claros ejemplos de ver que es una sociedad que fuertemente ha demandado esto y que teníamos la necesidad de poder atender a esa fuerte demanda. Y bueno, una vez explicado el concepto de STAR, sí que también entender que estos fondos buscan cumplir también con 3 objetivos, que son invertir en empresas que cumplen los estándares ESG de Nordea, que para nosotros son los más importantes, batir a su índice de referencia y crear un impacto duradero, que esto básicamente es llevar a cabo una gestión activa. Al final desde Nordea estamos tremendamente comprometidos con las empresas en las que invertimos y de hecho pues llevamos a cabo pues, un diálogo para poder influir y ayudar en determinadas tomas de decisiones a que estas compañías sean más sostenibles. Y no solo eso, o sea, también contamos con un equipo de más de 20 personas en Nordea que se dedica única y exclusivamente a estos criterios ASG. De hecho, elaboramos un rating interno para estas compañías en las que invertimos en los fondos STARS, que las clasificamos en A, B, C. Las C quedan fuera de nuestro universo de inversión, invertimos en las A y la B. Y esta forma más cualitativa de analizar las compañías con los criterios ASG, lo integramos con un análisis tradicional, fundamental, en el cual pues, vemos el crecimiento estructural de la compañía, la valoración, cuáles son los factores de éxito claves de la industria. Y además de eso, también vemos que cumplan con las normas internacionales y llevamos a cabo ese engagement, desde Nordea, por poner un ejemplo, este año hemos llevado a cabo más de 250 engagement con las compañías en las que estamos invertidos. Y yéndonos ya a las características del fondo, de este Nordea 1 Global Stars Equity Fund, como dije, se trata de un fondo de renta variable global, que además tiene mucho histórico, tiene más de 5 años, y además cuenta con 5 estrellas de Morningstar. Por tanto, esto demuestra que no solo estamos cumpliendo con esa parte de sostenibilidad, sino que también en términos de rentabilidad. En cuanto también a la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, estamos cumpliendo en 1,7 veces más que el benchmark. Pero también algo muy importante para nosotros, o sea, no solo esa parte que sí que estamos llevando a cabo y cumpliendo de sostenibilidad, sino que para nosotros es muy importante tener un objetivo financiero claro, que en este caso, en este fondo, es batir al MSCI All Country en un 3% bruto de comisiones anual, algo que hemos conseguido alcanzar. Y bueno, nos podemos preguntar, ¿cuál
¿cuál es el impacto al final sostenible de invertir en un fondo como este? Bueno, pues aquí en esta gráfica, también lo vemos en esta diapositiva, en la gráfica de la derecha. O sea, al final invertir en un fondo, en nuestro fondo, en el Global Stars Equity Fund, estamos ayudando a reducir frente al índice en un 34% esa emisión de CO2, algo que, bueno, oímos actualmente mucho hablar de la descarbonización de las carteras. Esto es un mero ejemplo, o sea, como este tenemos muchísimos ejemplos, de hecho tenemos toda la documentación para poder demostrarlo y que está al alcance de todos ustedes. He querido traer una diapositiva que considero que es muy visual y que de hecho ayuda mucho para explicar al cliente final cuál es ese impacto sostenible de su inversión en este fondo. De hecho, como un ejemplo de 100.000 euros invertidos en el fondo, y ya no solo en la reducción del CO2, sino en temas tan importantes como el consumo de agua, que todos sabemos que es un bien tremendamente necesario y tremendamente escaso, a su vez, la generación de residuos, criterios sociales, criterios de gobernanza. Por nombrar algún ejemplo más, bueno, pues el de la generación de residuos. Aquí vemos de forma muy clara cómo, invirtiendo en este fondo, estamos frente al índice reduciendo esa generación de residuos en 370 kilos. Al final, eso es un equivalente a 52 bolsas. Vemos cómo el impacto es muy grande en una inversión pequeña. Pues como este, muchísimos ejemplos. Y para todos aquellos que no se quieren centrar solo en la parte de la sostenibilidad y se pregunten, bueno, pues como estrategia de renta variable, ¿qué es lo diferencial? ¿Por qué es interesante? Pues es interesante porque llevamos a cabo una visión distinta. O sea, no solo invertimos en aquellas compañías con unos fundamentales robustos que nos pueden dar solidez en el largo plazo, que en esa parte invertimos 2/3 de la cartera, sino que también invertimos en compañías que el mercado tiene una visión contraria. Entonces, nuestro equipo gestor pues, detecta en esas compañías, como ejemplo, pues, cambios en los equipos directivos o que están en un proceso de compraventa que ven que el mercado no está valorando y que sí que pueden ser una fuente de generación de alfa en el medio y largo plazo. Sí que es verdad que en esta parte de la cartera invertimos 1/3, obtenemos mayor volatilidad, pero somos capaces de generar mayor rentabilidad con esta parte de la cartera y estamos diversificando, porque al final no estamos invirtiendo solo en las compañías que podemos encontrar en los índices tradicionales. Y bueno, la verdad que, como decía antes, o sea, no se trata solo de decirlo, sino de demostrarlo. Y en esta última gráfica podemos ver cómo no solo estamos cumpliendo, como he dicho, con ese objetivo de sostenibilidad, sino también con ese objetivo de rentabilidad que muy atractiva. Y por nuestra parte, la verdad que hasta aquí, agradeceros vuestra participación. Estoy viendo que a lo largo de la ponencia nos habéis hecho alguna pregunta, así que voy a consultar, aunque sea las últimas que hayamos recibido. A ver, por aquí nos preguntan que qué tipo de renta variable es la del Stable Return y cómo está expuesto por países. Bueno, pues la renta variable del Stable Return, como he dicho, o sea, es son lo que denominamos las Stable Equities, que es esa renta variable de calidad más estable, o sea, con beneficios, con crecimiento de beneficios y dividendos más estables. Y en términos de exposición, sí que la parte del Stable Return va a venir el 60% de la renta variable de Estados Unidos. O sea, es donde estamos viendo más valor en la parte de renta variable. Y atendiendo a otra de las preguntas, ¿podrías comentarnos alguna idea de inversión solo para renta fija? Pues sí, para renta fija, la verdad que es para esta parte más conservadora de la cartera, podría nombrar pues 2 estrategias que tenemos en Nordea. Una más flexible, que sería con nuestro Flexible Fixed Income Fund, en la que tenemos más una gestión de la flexibilidad de la renta fija, pues mucho más flexibles en términos de crédito y de duración, y que de hecho para hacer frente al entorno actuales de mercado creemos que tiene todo el sentido. Y también, bueno, pues seguimos abogando por activos seguros, ¿sabes?, dentro de la renta fija. Y en este aspecto seguimos de cara al año que viene defendiendo y apostando por el activo, por la célula hipotecaria europea,
Como sabéis, nosotros contamos en Nordea con varias estrategias que invierten en ciudad hipotecaria europea. O sea, seguimos apostando por este activo, o sea, porque al final es un activo muy seguro, o sea, tiene una doble garantía, como sabemos, la parte del emisor y la parte del conjunto de activos. Bueno, también se podría decir que tiene una tercera, o sea, a nivel de seguridad, porque en los 200 años de historia que tiene el activo no ha habido ninguna quiebra. Pero además nosotros desde Nordea llevamos ya muchísimos años haciendo una gestión activa del activo y eso nos ha permitido obtener una rentabilidad muy atractiva. Contamos con 3 estrategias que invierten en ciudad hipotecaria europea, los European Cover Bonds. Por un lado, una con duración larga, que es el European Cover Bond Fund, otro más conservador con la duración cubierta un año, que es el Low Duration European Cover Bond Fund, y otra estrategia en la que obtenemos cogemos más crédito, pero cubrimos la duración, que es nuestro European Cover Bond Opportunities Fund. Y la verdad que por nuestra parte, nuevamente, agradeceros vuestra participación. Recordar que para todos los que tengáis certificación EFPA, este webinar os aporta una hora de formación y en el mail de seguimiento os daremos el link para que la podáis obtener. Y simplemente desde todo el equipo de agradeceros toda la confianza y haber estado a lo largo de todo este año acompañándonos de forma virtual en nuestros eventos y desearos una feliz Navidad y todo lo mejor para el próximo año. Muchísimas gracias y hasta pronto.